30%, ¿listo? El parcial. El parcial lo haríamos el otro miércoles, ¿sí? ¿Quién se me unió de último? Creo que hay otro más. Steven, profe. Steven. Steven y Alejandra. Esteban y yo. Bueno, entonces el parcial queda al 30%. El 70% que resta, ¿sí? Sería un 10% para la coevaluación, donde uno de ustedes va a evaluar al otro compañero, ¿sí? Y un 10% de autoevaluación, ¿sí? Donde ustedes se van a colocar una nota. Autoevaluación. El 50% restante sería de los trabajos presentados, ¿sí? De los trabajos que han presentado. Profe, ¿lo ¿Listo? puede repetir de nuevo, por favor, para Entonces escribirlo? sería 30% parcial, ¿sí? El 70% restante, Espere, profe, 30% va a ser el parcial, ¿sí? El 70% restante va a ser 10 de coevaluación, el otro 10 de autoevaluación, ¿sí? Y el 50% de trabajos que se han presentado, ¿sí? Entre esos la columna de Winograski, los logos, todos los trabajos que hemos realizado, los informes, todos los trabajos que hemos realizado serían el 50%, ¿sí? Profe, ¿cómo sería lo de la coevaluación? La Eso me estaba coevaluación, preguntando yo. O sea, ¿qué tal que a mí me tenga que evaluar a alguien a quien le caigo mal y me ponga una mala nota por eso? No, no da No, risa, es en ah, serio. pues ahí sí no sé, pero yo estaba pensando que como estamos todo virtual, ¿sí? Yo también me hice esa pregunta, ¿cómo voy a evaluar cómo voy a hacer la coevaluación? Entonces pienso, ¿sí? En pues el, los grupos de trabajo, ¿no? Del laboratorio, ellos saben quiénes trabajan y quiénes no. Pues sí, profe, que nos pues sí, conocemos entre también. todos. Entonces, ¿qué hacemos? Según los grupos de trabajo es una buena idea que me dan solución a eso. Eh, en los grupos de trabajo, entonces, eh, vamos a colocar, pero necesito que no me quede ninguno. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que el parcial lo vamos a hacer de a dos. Tengo que hacerlo que en el espacio, Esquivel ya se unió. Eh, tengo que hacerlo en el sí, espacio. profe, ya esto Camilo Ulloa ya está se un poco... unió. Camilo ya está o no, Ulloa, ¿no? Bueno, entonces estaba pensando que en el parcial, sí, porque tengo que hacerlo, lo vamos a hacer el otro miércoles, porque tengo que pasar notas ya el viernes. Entonces, hacemos el examen el otro miércoles en el espacio académico, quiere decir, en este espacio de 12 a 2, de 12 a 2 de la tarde. Ahí mismo vamos a colocar la coevaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, ¿sí? Si son, los grupos son de cuántas personas, de 4 o de 5, porque es que hay unos como de 6, 5. de 5. Entonces, hay uno de los compañeros que tendrá que evaluar al otro. Puede Nosotros somos ser, 6, profe. puede ser como voy a hacer el parcial día 2, que el uno evalúe el otro y que no se me va a quedar ninguno sin nota, ¿sí? Es importante que se replique este evalúa al otro y coloquen en el examen la persona que evaluaron, ¿sí? Para que no me va a quedar ninguno sin coevaluación, porque sería un 10%, ¿sí? Profe, ¿y el parcial es escrito o es oral? El que es en parejas. Todavía no he definido, pero yo creo que escrito, les doy Sí, las dos profe, horas. por favor. Yo voy a voy a quejar con la plataforma abierta, ¿sí? Voy a abrir
Vamos a abrir una videoconferencia donde si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la puedan preguntar. Solo tienen el espacio de las 2 horas para realizarlo porque yo no abriría sino 2 horas la plataforma para el examen, ¿sí? Que sería de 12 a 2 de la tarde. A las 2 me desconecto porque ya tengo clase con el otro grupo a las 2 de la tarde. Y haríamos retroalimentación el jueves, queriendo Dios, que decir, la otra semana tendríamos solo parciales, ¿sí? Solo tendríamos parciales y esta semana no les voy a colocar, creo que teníamos para esta semana y vamos a realizar una wiki, ¿sí? No les voy a colocar actividad esta semana, ¿sí? Para que si alguno está pendiente de algún trabajo, por favor me los envíen, ¿sí? Si la plataforma ya está cerrada, envíelo al correo. Yo ya vi que algunos han mandado trabajos. Si hay algunos que todavía no lo han mandado, mándemelo al correo, yo lo reviso este fin de semana, ¿sí? Para tener todas las notas al día y que la semana que viene no me quede pendiente sino lo de la evaluación. Haríamos la evaluación el miércoles, Enviar. ¿sí? Es que se cortó la... Señor. enviar que profe. Para que esta semana envíen los trabajos que quedan pendientes, ¿sí? Los trabajos que están pendientes de la semana pasada, que los envíen a mi correo, ¿sí? Para que no se saquen una mala nota. Esta semana no coloco trabajos, no voy a poner trabajos esta semana, ¿sí? Para que ustedes se puedan nivelar y tener todo al día. ¿Listo? Profe, hay taller preparcial. Taller preparcial no lo he realizado, ¿sí? Hoy es miércoles, voy a ver si hoy tengo el espacio, saco las preguntas, se las desarrollo, ¿sí? En la noche y se los comparto mañana. Si no alcanzo esta noche a hacerlo, lo haría mañana y yo se los comparto el viernes para que ustedes lo revisen, yo se los comparto ya resuelto, ¿sí? Sí, Y profe. yo no creo que alcance hoy, pero entonces mañana me comprometo a realizárselos y se los envío para que ustedes puedan estudiar el parcial del taller, ¿sí? Entonces, ¿está claro? Pues vamos a hacer el parcial el miércoles, abro el espacio de 12 a 2, dejo la videoconferencia abierta y van a hacer el examen de A2. No voy a asignar este con este. Piensen ustedes con quién van a hacer su parcial. Tienen 2 horas para hacerlo. Yo dejo la plataforma en videoconferencia por si tienen alguna pregunta, ¿sí? Y el jueves estaríamos retroalimentando el parcial, socializamos las notas para yo poder el viernes estar subiendo notas. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes o empezamos con el tema de hoy? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? No, profe. Bueno. No, señora. Bueno, listo. No, profe. ¿Listo? Profe, Entonces, señor, profe. Alejandra que no entiende bien. ¿no entiende qué? Que no Es que entiende como ella está... lo de la coevaluación, profe. La coevaluación es que uno de ustedes va a evaluar al otro, ¿sí? Entonces me estaban sugiriendo, ¿sí? Que por los grupos de trabajo, ¿sí? Como ustedes se conocen entre ustedes, entonces entre ustedes se van a coevaluar, ¿sí? Por ejemplo, Natalia coevalúa a la otra compañera, o por ejemplo, Karen evalúa a la otra compañera, ¿sí? Se van a coevaluar entre ustedes mismos. Esto va a valer el 10%, ¿sí? De la nota. Y la autoevaluación que ustedes se van a colocar, esa en la retroalimentación, pues me la dicen, ¿sí? Vamos a retroalimentar uno por uno. Me dicen, les digo la nota como si estuviéramos en el salón, ¿listo? Y ahí me dan la autoevaluación para yo colocarla. O si quieren, para que sea más fácil,
colóquenme la nota de autoevaluación, yo creo que es más fácil, en el mismo parcial. La nota de la coevaluación, yo les voy a colocar un espacio donde va la coevaluación y donde va la autoevaluación, ¿sí? ¿A quién evaluaron y cuánto se ponen ustedes? ¿Sí? Entonces, como los grupos son de a dos, pues entonces tendría 2 coevaluaciones y 2 autoevaluaciones, ¿sí? ¿Listo? Profe, entonces sería la coevaluación hacérsela a la persona con la que hacemos Con el la que hace parcial. el examen, sí, puede ser, para que sea todo más fácil y no se me quede ninguno, no se me quede ninguno por fuera, ¿sí? Entonces en el parcial colocan la coevaluación del compañero y la autoevaluación de ustedes, ¿listo? Y así el jueves ya solo definiríamos ya la nota, ¿sí? Retroalimentamos el parcial y yo ya les diría qué nota sacar para yo poder subir las notas a la plataforma. ¿Les parece bien así? Sí, señora. ¿Listo? Sí, Bueno, profe. bueno, entonces siguiendo con los temas que estábamos desarrollando, hoy nos toca... ayer estuve hablando con Santiago. Yo creo que él se comunicó con ustedes, por favor, apóyense en él, ¿sí? Yo estuve hablando telefónicamente con él, no sé si él está en el chat, nos está escuchando. Hola, profe, sí. Hola, yo quiero que se apoyen en él para lo de la columna de Winograski. Él nos va a colaborar con la unificación del documento, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, él tiene muy buenos fundamentos sobre esa columna, que eso nos sirve para el trabajo del semillero. Entonces, si tienen algo que puedan apoyarse en él, ¿sí? Por favor, apóyense en él, en información, en lo que necesiten. Yo voy a revisar las columnas de Winograski, ¿sí? La información que me manden y la información que me mandaron esta semana y ya depende de la información que ustedes me manden, yo se la voy a remitir a Santiago y Santiago nos va a unificar el documento. Yo ya después con él me voy a reunir para hacer una tutoría entre los dos y vamos ya a unificar el documento como tal. De lo de Bioenergy nos queda pendiente lo del logo, eso lo realizamos el otro periodo, ¿sí? El logo por grupo, ¿sí? Vayan pensando cómo lo van a hacer, qué colores le van a colocar, qué diseño van a hacer, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene el perfil que cada uno colocó, entonces según ese perfil vayan pensando en qué diseño van a presentar para que no los vaya a coger la última semana de mayo sin hacerlo, ¿sí? Vanlo desarrollando. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a lo de la ayuda con Santiago o ya tienen claro pues que él nos va a apoyar en lo que sea información, en lo que ustedes necesiten en cuanto a la documentación de la bibliografía y él nos unifica el documento. No sé si Santiago quieres hablar y dar algún aporte a los compañeros. ¿No? Bueno. Monitor así no sirve. Voy a compartirles pantalla, ¿sí? Me dicen si se las comparto para iniciar la clase, ¿sí? Qué pena, profe, es que se me ha desconectado. Tranquilo. Pues no, chicos, pues reiterarles, como les he dicho, que pues si necesitan de mi apoyo, pues estoy completamente dispuesto a ayudarles. Pues le he dictado monitorías a muy pocos de ustedes, la verdad, pero pues se veía más presencial, pero entonces, pues no sé, lo que quieran por chat, el momento que quieran, pues así es más fácil pues comunicarnos, puesto que pues virtualmente todo se facilita.
aunque no es lo mismo explicarles pues virtualmente, pero pues sí necesito que pues me colaboren también y yo colaborarles. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta para Santiago, tratar de ayudarnos todos, ¿sí? Ahorita que ya el parcial, que les voy a enviar el taller el viernes, para que lo estudien, si se pueden apoyar en él, apóyense en él para que él les ayude con el tema, ¿listo? Voy a compartirles pantalla, me dice si estoy compartiendo pantalla. Espérame yo aquí. ¿Sí les estoy compartiendo la pantalla? Sí, señora. Bueno. Sí, profe. Bueno, yo ahorita esta presentación se las voy a enviar. Entonces quedamos que esta semana vamos a nivelarnos en los trabajos que tenemos pendientes, ¿sí? Apoyarse en Santiago con lo de la columna. Si está cerrada la plataforma, me informan o me lo mandan por el correo y yo les amplío el plazo. El parcial queda para el otro miércoles a las 12 del día, ¿sí? Vamos a trabajar en grupos de trabajo de A2. Cada uno va a hacer su coevaluación y la autoevaluación, ¿sí? En ese mismo grupo de trabajos de A2, ¿sí? Tienen 2 horas para desarrollar el ejercicio como tal y yo ahorita les escribo correo electrónico a cada uno con los porcentajes, les voy a enviar la presentación, ¿sí? Y pues no siendo más, empecemos con el tema de hoy, que trata sobre ecología microbiana, ¿sí? Entonces, la definición, pues la ecología microbiana es el campo de la ciencia que estudia las relaciones entre los microorganismos y el hábitat en el que se encuentran, que puede ser ¿qué? Biótico o abiótico. Estos primeros estudios que se realizaron con los microorganismos, con la ecología de los microorganismos, pues uno de ellos pionero fue Winogradsky, ¿sí? Donde ellos hicieron experimentos como el que estamos nosotros desarrollando y examinaron qué transformaciones microbianas de los compuestos inorgánicos como el nitrógeno y el azufre en el suelo. Ellos hicieron varios estudios, no solo miraron lo del microhábitat y este microambiente en las columnas de Winogradsky, sino que ellos realizaron una variedad de investigaciones en cuanto a las interacciones que tenían los microorganismos con el medio ambiente o el hábitat en el que ellos estaban desarrollando. La ecología microbiana se formó como una rama desde 1960, quiere decir que esta rama de la microbiología es una rama muy joven, ¿sí? Porque tiene apenas 60 años, que ha venido transformándose, ha venido cambiando, aportando, sobre todo en cuestiones ambientales, ¿sí? ¿Debido a qué? A que empezó la revolución industrial y en esa época entonces empezó a generarse la necesidad de tener una ciencia que estudiara estos cambios que se estaban generando en el medio ambiente. ¿Por qué? Por los desechos que producía la industria. El objetivo de la ecología microbiana es la de ¿qué? De comprender la riqueza de las especies y la abundancia que hay en las comunidades microbianas, junto con las actividades asociadas y el ambiente abiótico. Al conocer todos estos factores, se puede modelar ecosistemas donde nosotros podamos perturbarlos de alguna manera y mirar cuál es el comportamiento experimentalmente de estos microorganismos al alterárselos, a ver si ellos se adaptan, si no se adaptan, si prolifera más un microorganismo que el otro. La distribución de los microorganismos en la naturaleza es muy semejante a los macroorganismos, donde una especie determinada reside en ciertos lugares, pero no en otros. No todos están en todas partes. ¿Por qué ellos no están en todas partes? Porque ellos dependen mucho de los nutrientes y de las condiciones ambientales en las que ellos se pueden desarrollar y crecer, ¿sí?
Entonces, no todos los microorganismos están en todos los sitios. Hay unos microorganismos que no toleran altas temperaturas, hay unos que no toleran pHs ácidos, ¿sí? Entonces, no en todos los sitios del ecosistema están la misma clase de microorganismos. Los entornos difieren en sus capacidades para soportar ¿qué? Diversas poblaciones microbianas. Desde un mundo microbiano altamente diverso del suelo, fértiles inalterados, para un mundo bastante restringido de algunos ambientes altamente extremos. Entonces, hay ambientes o hay ecosistemas que son muy ricos, ¿sí?, en nutrientes. Entonces aquí es donde los microorganismos están proliferando, están creciendo y se están desarrollando. Pero hay determinados ambientes que son muy extremos, donde solo los que se han adaptado a ese tipo de ambiente pueden estar presentes allí. Entre el ecosistema y el hábitat, un ecosistema es un sistema dinámico de plantas, animales y microorganismos en un ambiente abiótico, donde ellos están interactuando. Un ecosistema contiene muchos hábitats diferentes, partes del ecosistema que mejor se adaptan a una o alguna poblaciones, ¿sí? Entonces hay microorganismos que se adaptan mejor, por ejemplo, a vivir en presencia de, por ejemplo, de oxígeno, ¿sí? Casi todos los microorganismos pues sabemos que son anaeróbicos, en cambio hay unos microorganismos que ellos son específicos y son anaerobios estrictos, donde ellos se adaptaron a ese ambiente anaeróbico y no puede existir allí un microorganismos que sean anaeróbicos, porque eso es un ambiente tóxico para ellos. Los microorganismos están presentes en cualquier hábitat que contenga plantas, animales. Muchos hábitats microbianos no son adecuados ni para las plantas ni para los animales. Ejemplo está que las aguas termales, los hielos sólidos, los ambientes ácidos, las almuelas saturadas, los ambientes contaminados con radionucleótidos o metales pesados, entre otros. Por lo tanto, hay algunos ecosistemas que son solo exclusivos ¿de quién? De los microorganismos, debido a que a esas condiciones extremas en las que se encuentran, donde no se pueden adaptar organismos superiores, ¿sí? Solo se pueden encontrar estos microorganismos que se adaptaron a estas condiciones. A través del tiempo ellos fueron evolucionando y se fueron adaptando a estas condiciones. Entre la diversidad de las especies, los microorganismos muestran una gran diversidad metabólica y son catalizadores principales de los ciclos de nutrientes en la naturaleza. Entonces los microorganismos nos ayudan a ¿qué? En los procesos metabólicos, ¿sí?, que tienen en el ecosistema, pues ellos ayudan a hacer procesos de oxidación y de reducción de diferentes metabolitos que no podemos encontrar en el ambiente como tal, donde ellos utilizan estos nutrientes para producir energía. Dependiendo de varios factores de las actividades microbianas en un ecosistema, pueden tener impacto mínimo o profundo y pueden disminuir o mejorar sus actividades tanto de los propios microorganismos como de los macroorganismos que pueden coexistir en ellos. La diversidad de las especies, pues, que nos indica que hay una riqueza de esas especies en el número total de especies diferentes presentes, y la otra es la abundancia en la proporción de cada especie en la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos medir la diversidad de una especie? O por la riqueza, ¿o por qué? O por la abundancia que tenemos de estos microorganismos en estos hábitats diferentes. La riqueza y la abundancia microbiana de una comunidad son debido a las condiciones que están prevaleciendo en ese hábitat. Se encuentran hábitats donde existen algunas especies que a menudo son muy bajas, y la abundancia de una o de otra depende de ¿qué? De los factores que tienen ellos físico-químicos que las excluyen, ¿sí? La posibilidad que tienen, por ejemplo, de degradar glucosa, o hay unos que
degradan componentes que son, por ejemplo, de metales, ¿sí? Como de material orgánico, como son lo que son los sulfuros, ¿sí? Entonces, eso es lo que me indica qué tipo de hábitat puede encontrarse en determinados ecosistemas. Ejemplo, los organismos que prosperan en algunas aguas que son altamente ácidas, ¿sí? Otras que son ricas en hierro, otras que son pobres en materia orgánica, donde abundan acidófilos oxidantes como el hierro, ¿sí? Entonces, dependiendo de esas condiciones ambientales en las que se encuentran, pues ellos se adaptan y hay una selección natural de diferentes especies según el tipo de microorganismo y el tipo de metabolismo que ellos tengan. Quería tocarles el tema sobre los determinantes ambientales, que me pareció interesante mencionarlo, pues existen algunos determinantes ambientales que controlan el crecimiento y la actividad microbiana, entre los cuales tenemos la temperatura, la presión, la radiación, los componentes inorgánicos, orgánicos que se pueden presentar. Entonces vamos a tomar uno por uno, donde la temperatura pues es una de las más importantes para el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? En las temperaturas óptimas se tienen tasas más elevadas de crecimiento y reproducción. Hay microorganismos, como ya sabemos, que hay ciertas temperaturas que los inactivan, mientras que tenemos otros microorganismos que necesitan de esas altas temperaturas para poder ellos proliferar. Entonces, algunos microorganismos pueden vivir a temperaturas de ¿qué? De 0 y otros por encima de 100, ¿sí? Muchos ecosistemas, las temperaturas pueden variar. En estas temperaturas, las temperaturas no son estables. Estas temperaturas ellos pueden variar, sean 2, 3, 4, 5 grados, ¿sí? Eso depende mucho de los cambios que tenga, los cambios climáticos que hayan y si hay estaciones en diferentes partes del mundo. Se clasifica según las temperaturas en los que, esto lo habíamos visto, que son los ciprófilos, que son los que están en temperaturas bajas, los mesófilos que los encontramos en temperaturas de 20 a 40 grados, los termófilos que son de 40 más o menos a 60, 80, y los hipertermófilos que son por encima de 80 y han encontrado especies que pueden alcanzar temperaturas más o menos de 110 grados. Otro determinante importante son las radiaciones, ¿sí? La energía irradiada por el sol gobierna el ecosistema global. Las interacciones fotosintéticas como la radiación de la luz visible tienen una importancia en la vida terrestre, ¿sí? Debido a que hay microorganismos pues, que utilizan, ¿sí? Estos iones para su metabolismo, ¿sí? Y hay determinadas radiaciones que son dañinas, ¿sí? Por ejemplo, lo que son los rayos X, la luz ultravioleta. Esto lo que hace es dañar, ¿sí? Y destruye el ácido nucleico de estos microorganismos y daña las proteínas, por lo tanto no hay enzimas y estos microorganismos mueren, ¿sí? Entonces, la energía es importante tanto para la producción de energía, ¿sí? A través de ¿qué? De la luz solar y de la fotosíntesis, pero también hay radiaciones como las radiaciones ionizantes que pueden causarle daño a los microorganismos y dañar las proteínas de ellos, ¿sí? Y las proteínas son los que forman, ¿sí? Como decir, la estructura del microorganismo, donde está el ADN de ellos y hace que estos microorganismos pues mueran debido a estas radiaciones ionizantes. La presión atmosférica también es muy importante y muy determinante en los ambientes para los microorganismos, debido a que hay determinadas presiones atmosféricas que pueden
afectar la proliferación o el crecimiento de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, las presiones hidrostáticas y la presión osmótica pueden limitar el crecimiento y el desarrollo de microorganismos dependiendo de la capacidad que tienen los microorganismos de adaptarse. Por ejemplo, hay microorganismos que con la presión osmótica, ellos lo que hacen es cambiar su constitución de su pared celular para impedir que haya ingreso de nutrientes que pueden, o de sustancias que estén en el ambiente en el que ellos están creciendo, para impedir que eso les cause daño. La salinidad también, si son unas, por ejemplo, unas salmuelas altamente, con mucha cantidad de cloruro de sodio, pueden causar daño en microorganismos donde va a haber una selección como tal natural, donde solo van a sobrevivir en estos ambientes microorganismos que sean capaces de soportar estas condiciones. Las altas concentraciones de sal en el ambiente, por ambientes que son hipertónicos, ¿qué hacen estos? Lo que hace es deshidratar al microorganismo que no esté adaptado, ¿sí? Y que no sea tolerante, ¿sí? Es también afectada la presión osmótica en la concentración elevada de sal porque me desnaturaliza las proteínas. Como ingresa esta sal a la célula como tal, me la está desnaturalizando y produce la muerte de ellas. Son pocos los microorganismos que pueden crecer en aguas muy saladas y la biota de los lagos salados se reduce a unas pocas especies de algas y bacterias halófilas y halotolerantes, ¿sí? Entonces hay muy pocas especies que pueden soportar estas altas concentraciones de sal. Hay otros determinantes importantes como es la actividad del agua, ¿sí? El agua es importante para la vida de todos los seres vivos en el planeta. ¿En qué? En su estado líquido. Y es indispensable, ¿para qué? Para los procesos bioquímicos, para poder haber intercambio de sustancias. El factor crítico para los microorganismos es que la disponibilidad que haya de agua líquida, más no la cantidad, sino que haya disponible en ese ambiente en el que ellos están, que pueda existir agua líquida para que ellos puedan utilizarla. La actividad del agua, que es índice de agua posible para uso microbiano, para un metabolismo activo, los microorganismos necesitan valores de actividad del agua por encima de 0,96, pero se ha encontrado en estudios que hay microorganismos que pueden tener la actividad del agua de 0,60. Existen otros determinantes ambientales que son importantes mencionar, como son los movimientos, la concentración de hidrógeno, de iones de hidrógeno, el potencial redox, la fuerza magnética, los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Entonces tenemos que el movimiento del aire y el agua ayuda a la dispersión pasiva ¿de qué? De los microorganismos. Entonces esto lo que nos hace es que los microorganismos puedan obtener nutrientes de diferentes sitios. ¿A través de qué? Del movimiento que pueden tener ellos, ¿a través de qué? O del aire o del agua. Las concentraciones de iones de hidrógeno, estas son importantes y son limitantes en los microorganismos, debido a que si se encuentran pHs muy ácidos, pues esto va a inhibir el crecimiento de determinados microorganismos, o si el pH es muy alcalino, ¿sí? También va a impedir que haya proliferación de organismos que no estén adaptados a esto. En condiciones muy alcalinas o muy ácidas, se hidrolizan algunos componentes microbianos o se desnaturalizan las enzimas. En las concentraciones de iones de hidrógeno, cuando hay valores extremos de pH, los microorganismos no pueden tolerarlo en condiciones muy alcalinas y muy ácidas y se hidrolizan algunos componentes microbianos
y se desnaturalizan. En el potencial redos es importante aquí nombrarlo, donde él nos indica numerosas acciones que son las de oxidación y reducción que tienen los microorganismos en los diferentes ciclos químicos que ellos utilizan para adquirir nutrientes, ¿sí? Y es la capacidad que el microorganismo tiene para realizar determinadas reacciones de óxido-reducción, dependiendo de qué, de los ambientes en los que ellos se están desarrollando. En una dilución de proporciones de componentes oxidados en relación a la reducción de contribuyentes al potencial óxido-reducción, a esto le llamamos el potencial redox. Entonces, ¿qué quiere decir? El potencial redox es la capacidad que tiene el microorganismo de realizar una reacción de óxido-reducción, ¿en qué? En el ambiente en el que él se está desarrollando. En estudios, la fuerza magnética no ha sido muy estudiada, ¿sí? Y no se ha determinado a ciencia cierta si ella tiene, los microorganismos tienen afinidad por ella o no, ¿sí? Se han realizado experimentos de cultivos puros donde dicen que hay microorganismos que tienen afinidad, ¿por qué? Por la fuerza magnética, o sea, del polo norte o del polo sur, ¿sí? Pero pues todavía no se ha como determinado que realmente esto sí sea verídico y que sean los microorganismos pues atraídos por estas polaridades, ¿sí? Que sea por el polo norte, por el polo sur. Los compuestos orgánicos, pues sabemos que los compuestos orgánicos son muy importantes en el ecosistema, ya que estos que limitan el crecimiento de los microorganismos heterótrofos. Los sustratos específicos a menudo favorecen el desarrollo de poblaciones con actividades catabólicas específicas. Algunos microorganismos necesitan niveles relativamente elevados de materia orgánica, en tanto que otros crecen en concentraciones relativamente bajas. Entonces, el tener ambientes, o por ejemplo los suelos, con niveles, con nutrientes orgánicos, ¿sí? Con materia orgánica poca, pues puede haber menos proliferación de microorganismos como tales. Entre los compuestos inorgánicos importantes, pues encontramos que hay muchos nutrientes inorgánicos que son esenciales. ¿Para qué? Para el desarrollo de microorganismos. Pero también encontramos que hay sustancias inorgánicas que pueden ser tóxicas para ellos. Entonces es necesario considerar la forma química de un compuesto inorgánico para incluir la categoría que podemos tener el microorganismo, donde lo utilicen como fuente de como nutrientes que sean esenciales para su desarrollo o que sean inhibidores de ellos. Entre los compuestos inorgánicos de importancia ecológica que podemos encontrar, entonces tenemos el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el óxido nitroso, está también el sulfuro, ¿sí? También podemos encontrar el hierro, el azufre, el magnesio, el calcio, el zinc, ¿sí? Que ellos utilizan estos nutrientes en muy poca cantidad, pero lo necesitan para poder tener un desarrollo adecuado. Esto era lo que les traía como introducción a la ecología microbiana. No sé si tienen alguna pregunta. Tocamos el tema general de la ecología como tal microbiana y me pareció importante mencionar los diferentes determinantes que nos indican qué poblaciones podemos encontrar en determinados ambientes, dependiendo de sea la temperatura, sea si hay radiaciones, el pH. No sé si tienen alguna pregunta, nos devolvemos en alguna presentación que quieran, en alguna presentación que quieran ver y nos devolvemos y vuelvo y la explico. ¿Alguna duda, alguna inquietud, muchachos? Yo tengo de pronto como una duda, no sé. Dime.
¿En dónde me Por doy? ejemplo, digamos, si un suelo ya tiene demasiados microorganismos en él, Sí. por decirlo así, ¿va a haber un buen crecimiento de las plantas o va a afectarlo? ¿Es No, desventaja o desventaja que tengan muchos microorganismos? y hay muchos nutrientes. ¿Cuál es uno de los problemas que hemos tenido con esto de, por ejemplo, de lo que son los fertilizantes en el suelo, ¿sí? Debido a que hay una saturación, por decirlo de alguna forma, de estos nutrientes en el suelo, pues ellos van a proliferar más. ¿Y eso qué va a causar? Daño en las plantas, ¿sí? Debido a que esos nutrientes del suelo son utilizados por microorganismos donde ellos están proliferando y me le están quitando, ¿sí? Nutrientes a las plantas, y eso produce o marchitamiento, ¿sí? En las plantas debido a eso. Hay Sí. interacciones que son importantes en los microorganismos, donde ellos, por ejemplo, como veíamos la clase anterior, donde ellos se pueden ayudar, ¿sí? Donde hay una simbiosis y ellos se ayudan. Pero también hay casos donde sí hay mucha proliferación bacteriana, ¿sí? De microorganismos, donde hay mucha población debido a que hay muchos nutrientes, también me pueden causar daño, ¿sí? Entonces todo depende desde como del contexto y del ambiente en el que están desarrollándose, porque si hay mucho, ¿sí? Eso también puede quitarle a las plantas y a lo que está alrededor de ellos, inhibiendo pues que esas plantas no crezcan, tengan retraso en el crecimiento, haya marchitamiento o que estén infectando ya las hojas, ¿sí? Entonces también tanto microorganismo en un ambiente puede causar daños, ¿sí? Entonces tiene que haber un equilibrio entre ellos. ¿Sí? Alejandra. Charon, pero sí. ¿Sí? Ah, Charon era la que estaba. Sí, Bueno. profe. ¿Sí, sí me entendiste? Sí, Entonces, profe. ¿sí? ¿Se acuerda que estuvimos hablando la clase pasada sobre las interacciones que son importantes? Donde hay interacciones que son beneficiosas, pero no de otras que son dañinas para el ecosistema en el que ellos están, ¿sí? Porque si hay Eso mucha cuando hablamos de lo de la evolución genética, que también, se hace como una evaluación de las características y eso. también en ¿Sí? esa, sí señora, también ahí tocamos el tema. Y decir, este tema ya lo hemos tocado en el transcurso de la materia, lo hemos tocado en varios puntos, ¿sí? También en genética miramos eso, en interacciones también lo vimos, ahorita lo estamos viendo en la ecología microbiana, cómo también las interacciones pueden o beneficiar o perjudicar a los microorganismos que estén en ese hábitat. Entonces, por ejemplo, lo que son las condiciones, por ejemplo, todo lo que ha hecho el hombre con el medio ambiente al, al, al intervenir, ¿sí? Ha permitido que ellos como alteren ese ecosistema, ¿sí? Ese equilibrio que hay, donde muchas veces los microorganismos, debido a esa alteración que nosotros le hemos colocado, evita o impide que el mismo ciclo, ¿sí? Cuando vimos los ciclos metabólicos, donde ellos no puedan, debido a una saturación de muchos nutrientes, ¿sí? Haya una saturación y los microorganismos que están ahí no sean capaces o de degradarlos o permita una proliferación de ellos. Entonces, o hay contaminación o hay un daño debido a que hay tantos nutrientes que hay un crecimiento exponencial de microorganismos donde los que necesitan de esos nutrientes que están en ese ambiente, pues me van a inhibir otros y me van a alterar ¿qué? Ese ecosistema como tal. ¿Listo? ¿Sí, Sharon? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Me No, devuelvo? profe. ¿No? Muchachos, les quería preguntar una cosa. ¿Cómo estamos con los trabajos? Voy a parar la grabación para que
para preguntarle sobre los trabajos, ¿sí? Por la emoción y